Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y de Conflicto Social, el COES, en que revisamos, analizamos, discutimos sobre los problemas que nos afectan como personas, como sociedad, como región, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, que es lo que hacemos, lo que enseñamos. Hoy día vamos a tomar un tema que lo hemos tocado en algún otro momento, pero no en la profundidad y en la especialidad que queremos abordarlo ahora. Es un tema que combina dos aspectos. Uno, el gran envejecimiento. Y dentro de eso, una de sus particularidades, el tipo de soledad que las personas que envejecen viven. Distinto a lo que uno podría llamar la soledad clásica que tiene todo ser humano, por definición. Aquí hay una particularidad que tiene que ver con problemas grupales, comunitarios, del entorno, que tiene que ver con problemas estructurales de la sociedad y que tiene que ver también con problemas de el tipo de tratamiento, cómo se está viviendo, se vive o viven las personas en distintas condiciones sociales, su experiencia de envejecimiento. Y por otro lado, el tema de lo que se ha creado, lo que se está creando en la sociedad, más allá de oficinas particulares para determinados problemas, para lo que se ha llamado el área Sistema Nacional de Cuidados, que es una de las promesas importantes del gobierno actual, que tiene algunas realizaciones y que es objeto de estudios muy importantes, porque significa a la larga una transformación del modo de vida y del papel del Estado, incluso con lo que eso implica de cambio, porque tiene que ver también con los cambios que se han producido en el sistema productivo. Pero no solo eso, en las relaciones de género. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidado o Política Nacional del Cuidado, si no se quiere hablar en términos estrictamente de organizacionales, pero la Política Nacional de Cuidado es una cuestión fundamental, tan importante como la política económica, como la política cultural, como la política de seguridad. Y el gran problema es que esto no se inserte en un proyecto general de sociedad y que se convierta solo en un apéndice de política pública. Bueno, para hablar de estos temas, hemos invitado a una gran especialista al respecto, que tiene una larga experiencia práctica de trabajo, de gestión, de administración de los temas de los adultos mayores y de los temas del envejecimiento y también de asesorías en Sistema Nacional de Cuidados, tanto en Chile como en otros países. Ella es una gerontóloga muy importante, una asistente social, una trabajadora social, pero que combina la investigación con la práctica, con la gestión. De hecho, actualmente
Ella es directora de lo que se encarga del tema de envejecimiento y del cuidado de Ciencias Sociales Latinoamericanas, Ciencias Sociales, que es la PLACS. Tiene una larga trayectoria, ha sido directora de la Oficina de Adulto Mayor en gobierno, ha participado en todo lo que fue en el gobierno de Bachelet respecto de los temas de terremoto en las zonas australes, y bueno, ha realizado labores de asesoría de muy distintos países y a organizaciones internacionales. Tiene varios libros publicados sobre estos distintos temas. Ella es Paula Fortes. Muchas gracias con nosotros, Paula. Muy bienvenida. Y el primer tema, para luego enfocarnos a los temas del tema de la política del cuidado, sistema nacional de cuidado, como se le quiera llamar. Hay una particularidad actual, fuera de los datos demográficos, en los procesos de envejecimiento en la sociedad chilena, y cómo se relaciona eso con el tema planteado en algunos de tus trabajos, con el tipo de soledad que el mundo del adulto mayor vive, o del adulto mayor, del adulto y adulta mayores vive. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a conversar con un grande de las ciencias sociales. Me siento muy honrada de tener este espacio. Partiría por contarte que me parece que el envejecimiento de la población es una de las 3 grandes transformaciones que están cambiando toda nuestra estructura social, económica, política y cultural, junto con la transformación tecnológica y la transformación medioambiental. El cambio demográfico es una realidad en el mundo entero, es decir, vivimos más tiempo, hemos hecho todo lo posible por vivir más tiempo y nacen menos niños. Y por lo tanto, la proporción de personas mayores adquiere una importancia relativa en toda nuestra estructura. Pero este cambio demográfico ocurre en América Latina con cierta particularidad, mucho más rápido que en otros lugares. Es decir, por hacer una similitud, a Francia le llevó 130 años pasar de un 7 a un 14% de población mayor, nosotros los hemos hecho en menos de 30. Es decir, no solo Latinoamérica envejece, sino que envejece más rápido. Y en el caso chileno, hablamos de un envejecimiento que está liderando América Latina. El último censo que salió ahora habla de un 14% de población mayor de 65, pero además nos da un dato muy importante. Es decir, que por cada 100 menores de 15 hay 79 personas mayores de 60. Y eso es un índice de envejecimiento alto que da cuenta de algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, es decir, que vamos a tener sociedades con más población mayor de 60 que menor de 15. Es decir, y además el aumento de los adultos mayores, la adultez mayor, para usar un lenguaje inclusivo, personas mayores. De las personas mayores, exactamente, el aumento va acompañado de una disminución de la tasa. De la tasa de natalidad, claro. De hecho, es paradojal. Cuando salen los resultados del censo hace una semana, la prensa y las opiniones se orientan a impactarse de la disminución de la tasa de natalidad. Pero poco se habla de la oportunidad que significa tener mayores de 60 años y mayores de 60 años en una nueva longevidad, porque la verdad es que estamos llegando a los 60, a los 70, a los 80 y a los 100 años en condiciones nunca antes vistas en la humanidad, y por lo tanto esto es un avance civilizatorio muy importante. Desgraciadamente este proceso de envejecimiento ocurre en sociedades muy edadistas, que priman y valoran... Muy edadista. Edadista. ¿Qué significa eso? El edadismo son los prejuicios y los mitos que hay sobre las personas mayores.
El edadismo es un conjunto de pocas certezas o de mentiras dichas respecto del envejecimiento que se asientan en la sociedad y crean prejuicios, temores y transforman a la vejez en un espacio poco deseado. ¿Y por qué digo que son mentiras? Porque la mayoría son efectivamente mentiras. El envejecimiento es un logro. La gente envejece en condiciones nunca antes vistas. Nosotros genéticamente somos muy similares a lo que eran los primeros hombres en la Tierra. Lo que nos ha permitido vivir más es el desarrollo de la cultura, ¿no? El que cuando vamos perdiendo la vista podemos usar unos lentes, lo mismo con los audífonos, como la tecnología nos permitió vivir más y vivir mejor. Pero lo que es real es que hoy día la gente llega a los 60, 65 años en condiciones nunca antes vistas y además con muchas ganas de seguir participando. Y con un rol muy importante que desarrollar. Y por eso te decía que a mí me llamó la atención ver todos estos comentarios sobre la tasa de natalidad. De hecho, algunos candidatos partieron a decir que iban a entregar dinero para que las mujeres tuvieran más hijos, como si el fenómeno fuera solo económico. Tiene un componente económico, pero tiene un componente cultural, ¿no? Y por otro lado, poco se habla de esta oportunidad de tener una sociedad con personas mayores, más aún hoy día cuando la ciencia y las investigaciones nos están dando luces sobre que la vejez es una etapa muy interesante. Fíjate que en sociología, tú lo debes saber, la U de la felicidad dice que los niños y las personas mayores son los más felices. Y nosotros los gerontólogos decíamos cuando veíamos eso no puede ser porque tenemos una vejez en el planeta que tiene problemas económicos, que no satisface bien sus necesidades. ¿Cómo van a ser más felices? Pues se da una paradoja. Cuando nos aproximamos a la muerte, nuestro cerebro se estructura de tal manera de que hace valer más las cosas que son realmente importantes, los afectos más fundamentales, los vínculos más fundamentales, y eso hace que a pesar de las dificultades que hay en la vejez, logremos esto que Erikson hablaba de la integridad y por ende la felicidad. Y eso, ¿por qué es importante? Fíjate que los centros de investigación sobre envejecimiento, cuando empezaron a monitorear qué tan felices éramos a lo largo de la vida y se encontraron con estos hallazgos, se hacían pruebas como que se les ponían distintas imágenes a distintos grupos etarios. Y los adultos jóvenes se centraban en las imágenes más negativas, las personas mayores se centraban en las más positivas. Como digo yo, la vejez tiene sabiduría, no solo por el conocimiento, porque hoy día la verdad que el conocimiento, la información más bien, está muy disponible a través de otras formas, pero la experiencia da una capacidad de entender, de priorizar y determinar lo que es fundamental. Así que yo parto por decir eso, ¿no? Ya, pero entonces, eso es súper interesante, pero contar con el tema que planteaba en algunos de tus trabajos, en las últimas columnas que he leído, respecto a este tema de la soledad desgarradora que vive precisamente la tercera edad como un tipo de soledad distinto a, como yo decía, la soledad natural. Claro. Voy a partir por hacer una diferenciación. Yo cuando me refiero a la soledad hablo de un malestar, porque hay quienes hablan de la soledad deseada y no deseada. Por cierto, si yo quiero estar sola, no es un problema, pero si me siento sola no queriendo estarlo, sí es un malestar. Entonces, cuando me refiero a la soledad, me refiero a una situación de malestar, que por cierto, hoy día no es un problema exclusivo de la gente mayor, es un problema que se observa a lo largo del ciclo vital. De hecho, todo este desarrollo de las tecnologías está dando luces sobre la soledad que están viviendo los jóvenes y los adultos. Pero como tú decías, Manuel Antonio, la soledad en la vejez tiene características particulares, por razones obvias, porque se nos van muriendo los congéneres, ¿ah? Porque vamos teniendo pérdidas que son tremendamente... Por ejemplo, tenemos una menor red social, nos retiramos del trabajo y eso disminuye nuestros vínculos, nuestros hijos se van del hogar, tenemos pérdidas como que se nos muere la pareja,
tenemos pérdidas de amigos y por lo tanto nuestro círculo social se reduce. Por otro lado, a lo largo de la vida hemos dado tanto valor al trabajo que hemos desarrollado pocos espacios de otros vínculos. Y fíjate que esto es bien importante porque presenta una diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres, al parecer, viven escenarios de soledad social mayores porque por su lógica de vida se han vinculado más a través del trabajo y por lo tanto cuando se retiran del trabajo tienen una disminución de red mayor que la de las mujeres que por el hecho del cuidado, de la crianza, se han relacionado con otros espacios, el de la salud, el de las organizaciones, el del vecindario, etcétera. Esta soledad que es social es un componente, pero hay otras soledades que son emocionales, como la pérdida de un ser querido y el duelo. Porque uno podría decir a la soledad social, actividad. Durante mucho tiempo, por ejemplo, desde las políticas de envejecimiento se habló del envejecimiento activo y se decía hay que generar actividades. Y eso fue muy importante para la política pública porque se desarrollaron los centros de actividad, los talleres, las actividades deportivas, etcétera, pero se quedó corto. ¿Por qué? Porque hay ciertas pérdidas que no son solo de vinculación social. Yo de repente me topo con gente mayor que vive activa, tiene actividades deportivas en la mañana, tiene actividades manuales en la tarde, tiene actividades culturales más adelante en el día, y sin embargo se sienten solas. Entonces uno empieza a profundizar y dice, la soledad no es solo social de vínculos o de actividad, hay soledades emocionales. ¿Qué le decimos a una persona que vivió 50 años con una pareja y la perdió? ¿Eso se soluciona con actividades? No, ¿no es cierto? O lo otro que tiene que ver con la soledad que apunta a la falta de un propósito. Y ahí me relaciono lo que te estaba diciendo con el edadismo. Una sociedad que no apuesta por incorporar a su población mayor la condena a una suerte de ostracismo, ¿no? Porque no podemos decirles a los chilenos y chilenas, mire, usted después de cierta edad, la oferta que le hace el Estado o es turística, o es deportiva, o es de talleres. ¿Por qué? Porque un país que quiere desarrollarse necesita ese 14%. Y por lo tanto, debiese haber una convocatoria, una participación en la resolución de los problemas habituales, que además le diera a la gente mayor una señal. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas para la pandemia que en algún momento se liberaron, en el caso médico, la posibilidad que podían atender estudiantes? Pues se llamó a los estudiantes a ejercer la medicina, pero no se llamó a los médicos jubilados. Mira el ejemplo. Y esto es bien complejo porque si nosotros no abrimos posibilidades para nuestra etapa de vida, que probablemente va a ser la más larga. Piensa tú que hoy día una persona en Chile tiene una esperanza de vida de 80, 85 años y la proyección va a llegar a 100. Es decir, esto no es cuando se definió la jubilación por Otto Bismarck, que dice, bueno, vamos a hacer una jubilación a los 60 años, que de paso cuando lo dijo la gente no vivía ni siquiera 60 años, o sea, era una medida bastante económica. Pero con el paso de los tiempos, después que jubilamos, tenemos 20, 30 y hasta 40 años. Y por lo tanto, esa falta de construcción de rol genera un vacío existencial que genera una soledad de propósito, que yo creo que hoy día es el punto clic de la política pública en materia de envejecimiento. A esa le llamabas tú la soledad existencial, distinta a la soledad emocional y a la soledad social, digamos, que eran las dos anteriores a las cuales te referiste. Claro, es que es en el fondo la sensación de la vida sin sentido. De la vida sin sentido. Que ya se vivió y que ahora uno de alguna manera estaría obligado a sobrevivir solamente. Claro, cuando tú le preguntas a la gente que se jubila qué siente, te dice, bueno, aparte de las preocupaciones económicas de lo que implica jubilar en Chile, te dice, bueno, hoy día puedo hacer cosas que antes no hacía, puedo desempeñar, dedicarme al turismo, a la recreación, etcétera. Pero eso dura un tiempo. Después de un rato, la gente quiere tener un propósito. Y eso es un desafío muy importante porque además te voy a decir una cosa, no es solo por el problema que ocurre para las personas, para los que les interesan los índices económicos. El gasto en salud se dispara
con gente que no siente propósito o con gente que vive crisis existenciales. De hecho, Inglaterra, hasta hace no mucho, creó el Ministerio de la Soledad. Y uno podría decir, ¿por qué algo tan íntimo se transforma en una política pública? Se transformó en una política pública por los altos costos que esto está implicando en materia de salud y de cuidados también. Ahora, yo cuando hablo de cuidado quiero hacer siempre una salvedad, porque cuando uno habla de cuidado dice los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores dependientes y los cuidadores, son como los 4 actores. Pero el mayor error es decir las personas mayores, porque las personas mayores dependientes no son más de un 20%. Por cierto, en esta transformación demográfica van a terminar siendo uno de los grupos objetivos más amplios a atender en materia de cuidado, pero del universo total de los mayores tenemos un 80% que está autovalente y que está en condiciones físicas y cognitivas totalmente adecuadas para poder tener una participación activa en la construcción de sociedad. Bueno, ese tema, ahora vamos ese tema de la soledad y de los problemas que hay en no encarar, en términos, como tú señalabas, de las distintas dimensiones que tiene el tema del envejecimiento, y de pensar que eso supone no solo una política de la sociedad específica hacia ese sector, sino que supone generación de un tipo de sociedad, o sea, una transformación social que no es solo la incorporación de un determinado sector de la población. Es lo mismo en otro plano, ¿no es cierto?, que cuando se habla del tema de la transformación social en términos de una igualdad. Entonces, no es solo una política hacia los sectores pobres, supone transformación estructural de la sociedad. Supone por ejemplo, una ciudad que se piense de manera en clave de cohesión social. Por ejemplo. Y esto es bien interesante porque uno podría decir que esto tiene que ver con los que estamos convencidos en los principios de un envejecimiento en derecho, pero está demostrado científicamente. Mira, te voy a contar una historia. Tú sabes que uno de los grandes problemas cuando avanzamos en edad es la hipertensión. Una persona que camina, esto lo demostró la Complutense de Madrid, una persona que camina 20 minutos al día disminuye en un 40% los picos hipertensivos nocturnos. Por lo tanto, conclusión, caminando y teniendo actividad diaria, mejoró mi situación de hipertensión. Pero la investigación fue un poco más allá y empezaron a averiguar, pero ¿por qué hay unos que caminando lo mismo que otros disminuyen más el pico hipertensivo? Y la respuesta fue porque caminaban acompañados. Y cuando uno profundiza en el acompañado, dice, bueno, ¿y cómo caminas acompañado? Caminas acompañado porque tienes un amigo o alguien que te es agradable para caminar, porque además lo pasas bien, es decir, el pasarlo bien y el divertirse impacta en la salud, y caminas además en una vereda en la cual no te puedas caer, y caminas en un barrio en el cual te sientas seguro, y por lo tanto hay una serie de condicionantes, y probablemente, fíjate, cuando nosotros seamos mayores y busquemos casa, va a decir departamento de 2 dormitorios, un baño, en un barrio con X porcentaje de cohesión social. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la salud es algo integral. Así es. Y claro, ese es el punto central que digo. Aquí lo que está en cuestión no es solo una suma de políticas públicas, no es solo una política medioambiental. La política medioambiental tiene que estar vinculada a la política de derechos humanos, a la política económica, igual la política hacia los sectores de población, por ejemplo, de la tercera edad, o como se le quiera llamar, de las personas mayores, que significa un tipo de sociedad que no es solo, como digo, una política dirigida hacia ello. Implica una transformación muy de fondo y también una transformación de tipo claro, cultural. Por ejemplo, en pensar en viviendas que nos acompañen durante todo el ciclo vital, que nos permitan tener hijos,
y habilitarlo en esa vivienda y que nos permitan vivir de viejo sin quedar aislados. Fíjate que uno de los condicionantes de la soledad que hemos encontrado nosotros son personas que viven en un departamento sin ascensor en el cuarto piso y que después de cierta edad no pudieron bajar nunca más. O sea, y eso es una condicionante estructural de la soledad. O no tener a dónde ir, o dónde participar, o no tener plazas adaptadas, etc. Hay un sinfín de temas, pero además hay un componente individual, que es asumir que lo más probable es que vamos a vivir episodios de soledad. Con certeza vamos a tener pérdidas de personas que queremos, con certeza se van a disminuir las redes, y por lo tanto la política es muy importante porque es estructural, pero también tenemos que empezar a desarrollar mecanismos de afrontamiento, y eso tiene mucho que ver con el propósito en la vida. Es decir, tal como yo tenía un propósito cuando entré a estudiar sobre sacar un título profesional para poder desempeñarme en el mercado laboral, y después de trabajar, pensar en tener mi pareja, mis hijos, y después poder jubilar. Bueno, después de jubilar voy a necesitar reinventarme, y probablemente vamos a tener que estudiar más años, trabajar más años, y eso implica que el trabajo se tiene que reformular. Yo de repente escucho a la gente que dice, no, es que hay que aumentar la edad de la jubilación. Sí, claro que hay que aumentarla, pero tenemos que hacernos cargo de la gente de 50 años que sale del mercado laboral y que no vuelve. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos contrataciones solo de gente joven. Entonces, este es un problema, como tú dices, muy complejo y muy del ciclo vital. No solo, porque además el problema, y déjame decirte, el problema que viven hoy día los mayores de 80 años es muy distinto al que vamos a vivir nosotros de mi generación, y es mucho peor el que van a vivir mis hijos si esto no se cambia. Y el problema es que a pesar de que el cambio demográfico es tan acelerado, las reestructuraciones de la política pública son muy lentas porque hay una negación de la vejez. Ahora te quisiera llevar a, y ya estamos cerca de terminar, pero al otro punto que engarza absolutamente con esto que tiene que ver, aunque la población adulta mayor es una parte de eso, pero tiene que ver con el tema de la política, la economía, del cuidado. Es decir, este es un tema relativamente nuevo, de los últimos 10, 20 años. Como también, no solo pensando en un sector, sino también pensando que el cuidado debe ser un principio estructural de la sociedad, una forma también de organizar. Se ha hablado mucho se ha hablado del sistema, de la creación de un sistema nacional de cuidado. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuál es tu opinión o cómo ves, uno, para compartir un cierto lenguaje, qué es un sistema nacional de cuidado? Que es algo tan importante como un sistema nacional de trabajo. ¿Qué es lo que es y en qué están los proyectos en Chile respecto de eso? Voy a entrar al tema, voy a hacer solo una salvedad. Tal como te decía, la transformación demográfica hace que este segmento sea más amplio. El envejecimiento de la vejez, es decir, de los 80 años hacia adelante, es uno de los más acelerados también, y eso trae consigo escenarios de deterioro y de dependencia. Y cuando tú le preguntas a cualquier ser humano qué es lo que espera de la vejez, unos te dicen, espero hacer cosas nuevas, y hay otros que cuando le preguntas qué le temes de la vejez, te van a decir, le temo a la dependencia, a depender de otro. Bueno, ese segmento que requiere cuidados, que son los mayores, al igual que los niños, porque son dependientes, o al igual que las personas con discapacidad con dependencia, ha ido en aumento con el envejecimiento. Y por otro lado, la familia se ha reducido. Y por lo tanto, el espacio tradicional de cuidado, que era la familia, está haciendo crisis porque no tiene cómo hacerlo. ¿Ah? Esto es objetivamente, y por eso los organismos internacionales, técnicos y especialistas hablamos de la crisis del cuidado. Una crisis del cuidado que también se manifiesta por una mujer que se incorpora al mercado laboral, que tiene menos capacidades de cuidar, porque cuando hablamos de cuidado, el 75% de la que los presta son mujeres.
Inmediatamente te digo que no solo los que cuidan son jóvenes o adultos, el grueso de los que cuida a personas mayores son mayores. O sea, no es raro ver a la hija de 65 años que está cuidando a la madre de 90. ¿Ah? Y no la cuidan por 2 o 3 años. Hoy día son procesos muy largos de cuidado que pueden durar hasta 20. Dicho eso, esta crisis del cuidado se evidenció con más crudeza en la pandemia. Y en la pandemia todo el mundo hablaba de cuidados. Creo que no hubo ningún primer mandatario que no hablara de los cuidados. Entonces visibilizó un escenario que interpeló a las políticas públicas, pero también interpeló a la academia y también interpeló al sistema laboral, etcétera. Y no es raro entonces que Europa, que venía hacía mucho rato trabajando los cuidados, diga, oye, tenemos que perfeccionar el modelo, tenemos que articularlo con la salud de verdad, tenemos que articular la familia, la comunidad, el Estado y el mercado en este ejercicio, porque no puede haber un solo actor, tienen que haber 4 actores jugando para poder dar respuesta. Y entonces se crea la necesidad, en el caso europeo, de fortalecer los cuidados, básicamente con componente comunitario. ¿Por qué? Porque además los cuidados son caros. Cuando uno habla, por ejemplo, de Holanda, Holanda gasta un 5% de su Producto Interno Bruto y no cubre el 50% de la demanda. Por lo tanto, no es solo un tema de prestación de servicios, es de una manera de cómo articulamos la sociedad para darle soporte a todas las personas. Dicho esto, los americanos, como digo yo, somos siempre muy ambiciosos, no tenemos nada, pero lo queremos todo. Entonces decimos, bueno, en esta complejidad tenemos que reconocer el cuidado, redistribuir el cuidado, recompensar el cuidado, y para hacer todas esas R tenemos que armar un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es articular los distintos sectores nacionales de la política pública en pro de dar respuesta a la necesidad de los que requieren cuidado y de los que prestan cuidado, poniendo un marco de derecho en torno a esto. Y esto es un tema muy complejo, porque garantizar el derecho al cuidado implica una tremenda transformación normativa, jurídica, de financiera, de recursos, etc. Entonces los países han recogido este concepto y han dicho, bueno, esta articulación de sectores y esta articulación multinivel, es decir, nacional, regional y local, se tiene que entender como un sistema. Y se ha empezado a trabajar primero ordenando lo que hay. Y en el caso latinoamericano se ordena lo que hay, y lo que hay es poco, porque tenemos estados que prácticamente no han intervenido en la materia. O sea, te pongo un ejemplo. Cuando se hizo el Chile Crece Contigo, se hizo después de décadas de intervención en infancia, a través de la salud primaria, los controles del niño sano, de la mujer en el embarazo, de los jardines infantiles de Integra, de Junji, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando ya tenían un cierto piso, pudieron decir sistema. En el caso nuestro, estamos queriendo construir un sistema con una muy baja inversión y por lo tanto los desafíos son muy, muy grandes. No obstante, una de las cosas que hay que destacar es que el tema se puso en la agenda. Yo lo veía cuando era directora del Senama entre el 2006 y el 2010 con gran preocupación, y es por eso que construimos las primeras residencias públicas y los primeros programas de cuidado domiciliario. Lo vi con la presidenta Bachelet en el segundo gobierno cuando decidimos hacer el Chile Cuida, que era un programa de cuidados domiciliarios que se sustentaba en algunos elementos, ¿no? La gente quiere envejecer en sus casas, no quiere irse a otro lado. 2, hay que visibilizar a la persona que cuida, porque para que cuide necesita tener transferencias de apoyo. Y esto tiene que darse en el espacio local. Y este gobierno lo que ha hecho es recoger esas experiencias y decir, bueno, el cuidado es una prioridad y tenemos que avanzar en esa línea. Hacia allá es hacia donde tenemos que dirigirnos. Bueno, muchas gracias por esta visión tan completa de algo tan complejo. Y además por este toque a la vez, digamos, pesimista, diría uno, de lo que ha ocurrido, pero también de la capacidad que hay de entender estos nuevos problemas. Y aunque se cometan errores, aunque las cosas se retarden, uno diría, se ha abierto una vía, un espacio, un horizonte
para el enfrentamiento de estos problemas. Así que y además de una oportunidad, Manuel Antonio, muy grande. Los cuidados no solo son servicios o no solo son transferencias, es una manera de entendernos en sociedad interconectados. Y yo soy optimista porque creo que es una oportunidad de efectivamente acercarme a un discurso de cohesión social, no por principio, sino por necesidad. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Paula Fortes, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.